Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en lo que es nuestro segundo webinar, nuestra segunda plática del año. Desde AXA Keralty hemos organizado una serie de pláticas que correrán durante 2021 con distintos temas de salud. En la sesión pasada hablamos de un tema, pues, evidentemente muy importante que tenía que ver con las vacunas de COVID. Finalmente estamos viendo en México, en el mundo, comenzar a la aplicación de vacunas, pero al mismo tiempo, pues seguimos expuestos al virus, a la pandemia, y el día de hoy queremos seguir hablando de un tema importante relacionado con COVID. Hemos titulado la conferencia de hoy, Me contagié de COVID-19, ¿qué sigue? Y el día de hoy nos acompañan tres extraordinarios médicos de AXA Keralty, el doctor Juan Camilo Lozano, responsable de operaciones especiales en AXA Keralty, el doctor Alfredo Vaca, médico internista, parte de nuestro equipo en AXA Keralty, y también nos acompaña el doctor Marlon López, fisioterapeuta. Entonces, el día de hoy queremos abordar desde que me contagié de COVID hasta qué pasa después de que tuve COVID y qué debería de estar haciendo también una vez que tuve COVID hacia adelante. Como en la ocasión anterior, tendremos la oportunidad de responder preguntas. Por favor, recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas en la herramienta del chat de Teams, la plataforma que estamos utilizando el día de hoy en la conferencia, y la intención es que hacia el final de la plática podamos ir dando respuesta a las distintas preguntas que nos vayan poniendo. Entonces, si les parece, pues comenzamos con el doctor Juan Camilo Lozano, pues para que nos platique qué sucede cuando tenemos COVID. Doctor. Eh, buenas tardes a todos. Gracias, Alex. Me agrada mucho estar aquí presentando este tema, sobre todo tan importante, porque nos va a hablar de aquí en adelante de qué pasa después que me infecto. Y creo que eso es muy importante para una gran cantidad de personas que están afuera de nuestro público y de nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tendríamos que hablar es sobre la historia natural de la COVID-19. Lo primero que vamos a ver es, hay un episodio, un tiempo en el cual se va a encontrar, donde va a haber una infección, vamos a entrar en contacto con, donde vamos a entrar en contacto con el virus y todo el tiempo que se genera todo el tiempo que se genera hasta tener los síntomas que son característicos. Y en estos síntomas característicos pues, son la fiebre, la tos, la fatiga, la anorexia, o que es la falta de apetito, dolores musculares y diarrea. Pero esto es importante tener en cuenta para cosas que vamos a hablar más adelante, y es, digamos que el tiempo que esa infección dura en el cuerpo va a ser típica para poder determinar cuánto tiempo vamos a estar infectados o cuánto tiempo vamos a esparcir la infección. Otra cosa que es importante de esta gráfica es determinar que hasta el día séptimo, las personas o los que llevamos avanzado en los recuentos de pacientes, es que los pacientes tienden hacia el día séptimo a tener complicaciones, y esas complicaciones comienzan a ser a través de la disnea o dificultad para respirar, y esa dificultad para respirar debemos ser súper claros en tenerla en mente, que es dificultad para respirar, y es cuando yo me levanto, por ejemplo, para ir al baño, se me quedo sin respiración, se me dificulta respirar. Cuando voy a bañarme, también, ¿qué pasa? También, ¿cómo tengo estas complicaciones? Ahora, es importante también decir que el 80% de los pacientes cursará con una COVID leve a moderada, y solo un 20% de esos pacientes que tienen COVID van a tener un COVID moderado o severo o incluso crítico. Y de esos pacientes, del 20%, el 15% requerirá oxígeno y el otro 5% necesitará medidas de comunidad de cuidados intensivos o cuidados más críticos. Siguiente, por favor. Y aquí me gustaría detenerme un poco sobre las recomendaciones que deberíamos tener todos cuando dicen que tenemos COVID.
Lo primero es el autocuidado y es la responsabilidad que tenemos de cuidarnos cada uno. Eh, Aquí entonces debemos hacer referencia a el aislamiento que debemos tener, a tener claramente en nuestros instrumentos que nos pueda decir nuestro médico para automonitorizarnos. La vacunación es el segundo aspecto fundamental que quiero tratar aquí y es vital que a pesar que nos hayamos infectado, sigamos los protocolos establecidos por el gobierno para poder vacunarnos. Esto va a servir para un concepto que hablábamos anteriormente en la charla pasada, y es al lograr la inmunidad de rebaño, que va a permitir que las personas que no se pueden vacunar por diferentes motivos, pues logren obtener un tipo de inmunidad donde no se van a contagiar. Otra cosa que es importante es la asesoría para mejorar las pruebas diagnósticas. Estamos viendo que los pacientes muchas veces llegan a la consulta con resultados de pruebas que no necesariamente son las adecuadas para saber si un paciente tiene o no tiene COVID. Y eso está, y en este aspecto estamos hablando de falsos negativos. El otro aspecto importante es reconocer o saber qué riesgos tengo. Sabemos claramente que los pacientes tienen algunas características especiales para tener complicaciones y esas características especiales pues son tener criterios de vulnerabilidad, ser mayor de 60 años, ser diabético, hipertenso, tener obesidad o tener alguna enfermedad autoinmune. Si yo desde que me autorreconozco que tengo una condición de este tipo, pues va a ser mucho más sencillo determinar cuándo tengo que ir al hospital o cuándo tengo criterios para buscar asesoría médica oportuna y rápida. Siguiente, por favor. Entonces, seguimos hablando sobre los cuidados iniciales y uno de los aspectos fundamentales es identificar cuáles son los signos de alarma. Y estos signos de alarma tienen que ver con dificultad para respirar, como ya lo veníamos hablando. El dolor torácico es un dolor torácico. El dolor torácico tiene que ser un dolor persistente, un dolor que no se genera con los movimientos. Eso nos debe llevar a hablar o buscar asesoría médica. Lo tercero es una fiebre persistente. A pesar que yo tenga manejo con algunos medicamentos que me haya dado el médico, yo no logro controlar la fiebre. Lo siguiente que es importante es mantenernos hidratados, mantenernos de alguna forma en reposo, mantenernos activos y creo que eso es importante. Siguiente, por favor. Entonces, de alguna forma, devolvámonos un poquito al tema de la vacunación. No, se están llegando muchas preguntas acerca de ya tuve COVID o me acaban de diagnosticar COVID, ¿qué debo hacer? Y lo fundamental en este aspecto es, sigamos las recomendaciones del gobierno, sigamos manteniéndonos buscando la información en fuentes confirmadas y científicas. Estamos teniendo bastante bombardeo de diferentes tratamientos, de diferentes manejos, medidas preventivas, y al final creo que esto no está permitiendo no está permitiendo lograr un adecuado acercamiento a los pacientes y un adecuado abordaje. ¿Qué debemos hacer? Estar muy cerca de nuestros médicos, buscar asesoría de nuestros médicos y estar en contacto estrecho. Y ese contacto estrecho debe ser a través de videoconsultas o a través de contacto telefónico. Desde AXA Realty lo que estamos haciendo es todos los días llamamos a nuestros pacientes con COVID confirmado tratamos de determinar cuáles son las necesidades desde los aspectos biológicos y psicosociales y poder darles respuesta. Creo que eso es lo más relevante desde este punto de vista. La siguiente pregunta tiene que ver hasta cuándo yo soy infectante, hasta cuándo yo contagio a las demás personas. Y eso es, creo que uno, es una pregunta que es continua, sobre todo porque todos queremos retomar la cotidianidad, todos queremos volver a nuestra vida, todos queremos volver a trabajar. Y esta pregunta es importante
Entonces, la respuesta básica es, yo comienzo a ser infectante desde 5 días antes de que comiencen los síntomas. O sea, estamos hablando que es un periodo de tiempo largo y que podemos estar infectando a los demás. El pico se alcanza en el 5.º día de inicio de síntomas y luego comienza a descender. Hay muchos estudios que muestran cómo después del 9.º día, a pesar de que hay material genético en las muestras que tomamos de la nariz y la faringe, ya el virus deja de tener actividad, ya deja de replicarse y dejamos de contagiar a otras personas. Y lo último que es importante es, en este aspecto, las personas que tuvieron COVID severo o las personas que tuvieron o que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, pues van a tener una disminución en la respuesta a la COVID. Y esta disminución puede ser que alargue el tiempo en el cual yo soy infectante. No sé si le voy a dar paso a Alejandro Pérez. Gracias, doctor. Bueno, hemos escuchado toda esta parte que tiene que ver con qué sucede cuando nos contagiamos de COVID, los cuidados que debemos de tener tanto con nuestros familiares en casa, el rastreo de contactos, etcétera, el tipo de seguimiento que hacemos desde AXA Keralty, monitorear al paciente cada 24 horas. Y ahora, pues, lo que me gustaría es escuchar al doctor Alfredo Baca, para que nos cuente un poco más de, pues, qué sucede con las secuelas que puede dejar esta enfermedad, qué implicaciones tiene, inmunidad, cuánto tiempo me curo, etcétera. Y también quisiera recordarles de nueva cuenta en la aplicación, en Teams, pueden, por favor, del lado derecho, en el chat, en el simbolito de preguntas, pueden ir poniendo las preguntas. Repito, intentaremos responder a todas ellas en unos momentos más. Entonces, doctor Alfredo Baca, si nos ayuda, por favor, en esta siguiente sección. Hola, muy buen día a todos. De antemano agradezco a los organizadores, a nuestro director Alejandro, por la invitación para dar esta plática. Como ya les comentaba, en esta pequeña sección queremos redundar un poquito en qué secuelas esperamos en una enfermedad por COVID, pero antes de esto yo quisiera explicarles un poquito de qué es lo que hace el COVID en el cuerpo y por lo menos entender cuáles son las complicaciones que tengamos después de la enfermedad y por qué presentamos y por qué estamos esperando estas secuelas. No sé si me pueden regalar la diapositiva. Pero bueno, de antemano les comento que el COVID ya sabemos que es un coronavirus, es un RNA, como ya lo han comentado en muchos medios, y este coronavirus tiene la capacidad de unirse a algunos receptores en el pulmón, que son los receptores YECA. Al unirse a estos receptores, va a generar una respuesta inflamatoria importante que en el mediano y el largo plazo me va a producir un proceso inflamatorio importante que terminaría en producir una cicatrización de forma somera a nivel pulmonar. Esta cicatrización pues ya nos dejará complicaciones y algunas de las secuelas que tendremos más adelante. Si me regalan la diapositiva, por favor. Es la que sigue. La que sigue, por favor. Ok. Muy bien, esta es la diapositiva que quería mostrarles, simplemente es, no quiero entrar a detalles, pero simplemente el virus tiene la capacidad de unirse a estos receptores en unos pequeños saquitos que tenemos en el pulmón que se llaman alvéolos y como respuesta generalizada va a producir una inflamación y una cicatrización importante en el pulmón. No todos los pacientes lo van a presentar, es importante referirlo, porque algunos pacientes el virus aloja en vías respiratorias superiores y otros tienen la capacidad de alojarse en vías respiratorias bajas, y esto dependiendo de la cantidad o la carga viral que nosotros inhalemos al momento de contagiarnos. Si me regalan la siguiente diapositiva. Ok, y entonces en esta diapositiva simplemente quiero hacer acotación en esta carga viral que produce una respuesta inflamatoria tan importante y de aquí va a cambiar o va
a cambiar la severidad de que tengamos la enfermedad. Es decir, a menor carga viral es probable que nuestra respuesta inflamatoria y esa cicatriz que tengamos a nivel pulmonar, vascular, sistémico, sea menor o a mayor carga viral, tengamos mayores complicaciones, como lo muestro en el lado derecho de la diapositiva, en el cual esas complicaciones pueden ser a nivel sistémico, podemos tener problemas cardíacos, problemas renales, o incluso favorecer una sobreinfección bacteriana. Siguiente. Ok, y esta lesión a órganos, un poco redundante en esta diapositiva, incluso tiene la capacidad de afectar no incluso solamente los pulmones, sino órganos tan importantes como puede ser el riñón. Y el riñón también, si se empieza a afectar, pues nos puede favorecer que se dañen otros órganos distantes, como el mismo corazón a nivel del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Siguiente. Y entonces, la primera pregunta es, ¿en qué momento empiezo a estar protegido y cuánto tiempo puedo estar protegido? La respuesta es que puede ser variable. Los estudios que son observacionales, esto quiere decir que son estudios en los cuales solo juntaron un grupo de personas y las siguieron en un tiempo determinado. En esta diapositiva lo siguieron hasta 40 días, hicieron pruebas seriadas con pruebas de anticuerpo. Que ojo, esto era para fines de estudio, no quiere decir que las pruebas de anticuerpos sean efectivas para todos para hacer el diagnóstico. Y entonces aquí vemos una gráfica con diferentes colores, una gráfica que es una línea roja que nos habla de muchos anticuerpos. Y la otra morada nos habla de la formación de títulos IgM, que son los anticuerpos nuevos o son los primeros anticuerpos que nos van a defender ante un proceso infeccioso, el que sea. Y la línea azul son los anticuerpos que nos interesan, los tipos IgG, que nos van a generar la memoria y protegernos en un mediano a largo plazo contra una nueva infección. ¿En cuánto tiempo los voy a presentar? Ya nos lo comentaba el doctor Juan Camilo, en el cual vean cómo a partir de los 20 días ya el 80% de los pacientes ya tienen unos títulos suficientes para protegernos. Y estos títulos pueden mantenerse elevados en un tiempo variable de 3 meses, de 3 a 6 meses. La siguiente, por favor. Ok. Y esta diapositiva ya la habíamos visto previamente con el doctor. Simplemente yo quiero que dirijan su vista a la porción inferior de esta tabla y vean cómo nos ponen cómo se detectaron las diferentes pruebas por prueba de anticuerpos. Y ese PCR es la famosa prueba que nosotros siempre solicitamos para detectar el virus. Aquí que nos interesa, vamos a voltear hacia el IgM y IgG después de los 28 hasta los 47 días. Vean cómo a partir de los 14 días ya empezamos a elevar títulos con una crucecita de los IgG. Entre los 21 y 24 días ya los títulos son muy importantes, pero ¿qué es lo interesante? Empiezan a disminuir estos títulos a partir del mes después de habernos contagiado o desde que nos diagnosticaron con COVID-19. Entonces esto nos empieza a dar una idea de cuánto tiempo permanecemos infectados y la siguiente pregunta sería ¿me puedo volver a infectar? Y la respuesta se las doy en la siguiente diapositiva, por favor. La respuesta es sí. Todos los pacientes que ya hayan tenido COVID-19 en un lapso de 3 a 9 meses, después de haber contraído el virus, tienen alto riesgo de volverse a infectar. ¿Va a cambiar va a ser con la misma severidad que fue de forma inicial? Seguramente no, va a tener síntomas más leves, pero el problema es volverse a contagiar y poder contagiar a otras personas. ¿En cuánto tiempo? Puede ser variable. Aquellos pacientes que inicialmente no tuvieron una enfermedad severa, que no tuvieron síntomas, pueden contagiar hasta 3 meses después de haber contraído el virus. Sin embargo, pacientes que tuvieron síntomas más severos, es decir, les faltaba el oxígeno, necesitaron un concentrador de oxígeno en su casa o incluso fueron hospitalizados, pueden contagiar desde 45 días después de haber sido diagnosticados por el virus, no 45 días después de haber sido dados de alta del hospital o con una alta médica. ¿Y a qué me refiero con esos 33 ciclos? Bueno, cuando hacemos una PCR, nosotros, los laboratorios, dependiendo del laboratorio que utilicemos, nos pueden decir la cantidad de virus y qué tan probable es que tengamos esta infección de acuerdo al número de ciclos que tiene el virus para ser detectado en esta prueba. Y podemos detectarlo hasta con 40. Bueno, aquí el corte baja y nos dicen que aunque necesitemos hasta 33 ciclos, es decir, a lo mejor la carga viral es un
poco más baja, pero aún así ya estamos infectados y podemos portar el virus. Siguiente, por favor. Ok, ¿y qué secuelas va a dejar el virus en mi persona? Las secuelas pueden ser múltiples, como ya se los comentaba, y por eso quería empezar con un poquito de la patología o las secuelas sistémicas que hace el virus. Pueden ser múltiples. Evidentemente, las principales secuelas son a nivel respiratorio, siendo la fatiga o la sensación de cansancio o la sensación de falta de aire. Sin embargo, como los pongo en el dibujo, las secuelas pueden ser diversas, desde que puede persistir con falta de olfato, es decir, no puedo percibir los olores, dolores musculares, problemas renales, como ya les decía al principio, y generalmente en pacientes hospitalizados y que tuvieran criterios de severidad, e incluso problemas hepáticos o problemas cutáneos. Son muy diversos. El virus hasta la fecha nos sigue enseñando que se puede presentar de múltiples y variadas formas. Entonces, eso son secuelas que en ocasiones va a requerir un seguimiento multidisciplinario. Siguiente. Entonces, ¿cuánto tiempo van a tardar en recuperarse después? O sea, todas estas secuelas que ya les comentaba, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar nuestra vida normal? Va a depender. Si son pacientes que solamente tuvieron síntomas respiratorios, síntomas muy leves, que no, prácticamente asintomáticos o que no requirieron oxígeno en casa, a partir de 3 semanas pueden recuperar su vida normal. Pero pacientes hospitalizados que ya se agregaron otras complicaciones propias de la hospitalización pueden tardar hasta 2 meses. Hay pacientes que entre el 50 y el 87% tardan más de 2 meses en recuperarse. ¿Qué síntomas son los que presentan más frecuentemente? Como ya les decía, principalmente son respiratorios y es la sensación de falta de aire. Esa sensación va a persistir por más de 2 meses. Hay pacientes que persisten con tos hasta en el 15% de los casos de ese 50% que tardan en recuperarse de 2 meses. Y en el menor de los casos, pero está presente, la incapacidad para percibir los olores, que es la anosmia, o disgeusia, que es una incapacidad para poder pasar los alimentos por la garganta de forma adecuada. Y esto lo observan más en pacientes que hospitalizados y que hayan requerido apoyo ventilatorio con un ventilador mecánico. Siguiente. Ok, y en esta gráfica simplemente pongo los síntomas más frecuentes que se presentan en los pacientes recuperados por COVID hasta 80 días o 79 días después de haber adquirido la enfermedad. En primer lugar están los síntomas respiratorios, pero hay otros muy poco frecuentes, pero que puede presentarlo cualquier persona, como son los dolores musculares, dolor de pecho, pérdida de cabello. En sí, son menores del 10%, pero la principal causa de consulta como un síndrome post-COVID, es decir, molestias después de padecer la enfermedad, en primer lugar está la fatiga, es decir, la sensación de cansancio y la falta de aire. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un seguimiento médico en pacientes que ya tuvieron COVID? De primera instancia, en cualquier consulta médica vamos a necesitar una radiografía de tórax, evaluar ese proceso cicatricial que tuvieron los pacientes, por lo menos hasta 12 semanas después de haber sido diagnosticados por COVID y que tengan las molestias. En casos muy especiales, de acuerdo a la valoración médica, se requerirá una tomografía de pulmón, es decir, es una misma radiografía, pero que vamos a ver cortes más estructurales, más definidos, para evaluar la arquitectura o la anatomía de ese pulmón. Y en casos ya más especializados, en casos muy específicos, de acuerdo a la valoración médica, necesitaremos ciertos estudios para evaluar el funcionamiento pulmonar. La siguiente, por favor. Y hay que hacer una evaluación cardíaca. No todos los casos. ¿Cuál va a ser esa evaluación cardíaca? Pues con un electrocardiograma. En casos, en pacientes que persistan con sensación de falta de aire, que se sientan muy cansados, que tengan dolor en el pecho.
Y si el electrocardiograma no nos da un resultado, pues solicitaremos un holter de 24 horas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el electrocardiograma solamente vemos la función del corazón durante un ciclo de 1 minuto, pero el holter se le coloca unos parches al paciente y podemos evaluar la función de su corazón durante 24 horas seguidas. Y en tal caso que se sospeche que haya un problema de isquemia, es decir, con riesgo de infarto, pues con apoyo de los especialistas en cardiología, hacer un ecocardiograma o un ultrasonido del corazón. Siguiente. Ahora, esto es importante y que las secuelas, como les dije, son múltiples. Sin embargo, en estos pacientes, hay que hablar de un poquito de la anticoagulación porque se está en sobreuso de este medicamento. No todos los pacientes que tuvieron COVID son candidatos a la anticoagulación. ¿A quiénes vamos a continuar con? ¿A quiénes se les da anticoagulación? Solamente aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados o requirieron oxígeno y que tengan que estar en reposo en cama. Y el tratamiento se da de forma preventiva, por eso es profiláctico, de 14 a 21 días. Y lo podemos continuar la anticoagulación hasta 6 meses después de la enfermedad, solamente en aquellos pacientes que hayan tenido un émbolo en el pulmón, es decir, haya viajado un trombo o un pedazo de coágulo desde las piernas hasta el pulmón, o bien que se haya formado un trombo importante en las venas profundas de las piernas. Son casos muy específicos, muy especiales y no todos requieren anticoagulación. Siguiente, por favor. Como les decía, hay muchas secuelas. Hay secuelas desde origen dermatológico, neurológicos, gastrointestinales o renales. Me voy a detener un poquito en las manifestaciones renales, porque son las que no vemos, no duelen, pero que sí tienen secuelas a largo plazo. Y son pacientes que si estuvieron hospitalizados, incluso o pudieron haber sido hospitalizados en una terapia intensiva y pudieron salir adelante, es necesaria una evaluación por medicina general con derivación de un médico especialista, porque estos pacientes en el mediano a largo plazo, es decir, hasta en un plazo de 5 a 10 años, pueden evolucionar a una enfermedad renal crónica, es decir, enfermedad en que los riñones pierden más del 50% de su funcionamiento normal. Siguiente, por favor. Ok, y solamente dejo esta última diapositiva para dejar algunas conclusiones generales. El coronavirus, pues es una enfermedad viral, es de un tipo RNA. La respuesta inmunológica que vamos a tener después de la enfermedad y que nos puede proteger es muy variable, puede durar de 3 a 9 meses, pero no es una no es una cura definitiva. Entonces, y como ya lo comentaba el doctor Juan Camilo al inicio de la plática, alcanzar la inmunidad de rebaño va a tardar mucho. Incluso hay que tomar en cuenta que ahorita somos una población de 120 millones de habitantes con 180,000 muertes y aún así tenemos menos del 10% de la de inmunidad por rebaño. Entonces, es importante hacer cuentas. Esta inmunidad además va a variar de persona a persona. La posibilidad de reinfectarse es posible, está latente y hay que tenerla en cuenta. Haberse contagiado por COVID no significa que tengamos que bajar la guardia y limitar las medidas de protección personal. O siempre utilizar cubreboca, siempre mantener distanciamiento social y espacios cerrados, siempre mantenerlos ventilados. Y la recuperación también es variable. Va a ser más rápida en pacientes que no requieran oxígeno, que no requieran hospitalización, y los pacientes que ya fueron hospitalizados, su tiempo de recuperación va a ser más prolongado. Incluso algunos de ellos van a necesitar rehabilitación física, que parece ser que es el motivo de plática de que siga adelante. Hasta aquí llega mi participación y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Alfredo Baca. Bueno, sin duda, me parece que es muy interesante conocer pues, muchos temas de tanta naturaleza, desde que es posible que me vuelva a infectar hasta pues todas las secuelas que puede dejar, desde las que parecieran evidentes que tienen que ver con el aparato respiratorio, la parte cardíaca, y creo que muy impresionante otro tipo de secuelas, como decía el doctor, todo lo que pudiera ser en órganos como el riñón. Creo que al final del día lo más importante es acercarnos al médico obviamente cuando tenemos COVID, pero por supuesto después del COVID, para entender cuál es nuestra situación personal y las recomendaciones que el médico nos dé para ir avanzando e irnos recuperando. Y como decía el doctor Alfredo Baca, pues lo que sigue también es otra parte importantísima
del post-COVID, que tiene que ver con la rehabilitación física, como además de todo esto que tiene que ver quizá con la dificultad para respirar, un tema cardíaco, pues hay otro tema importantísimo que es qué pasa también con mi físico, con empezar a hacer algún esfuerzo más de naturaleza de ejercicios y demás, y rehabilitación. Para ello nos acompaña, como había dicho al principio, el doctor Marlon López, y nos hablará sobre este tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Agradezco el tiempo y la oportunidad de charlar con ustedes. Bien, vamos a hablar entonces del ejercicio físico y la rehabilitación posterior a COVID-19. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿cuál es mi estado actual post-COVID? Vamos primero a hablar de la función muscular. Sabemos nosotros que hemos perdido nuestra dimensión, nuestro tamaño del vientre muscular y de manera paralela las funciones que éste realiza. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza es necesaria a lo mejor para ponernos de pie, subir o bajar escaleras, y también por otro lado tenemos la resistencia. Esta pudiese ser ocupada para labores de aseo en casa, realizar de manera eficiente el súper, entre otras muchas más. Por otro lado, también sabemos que nuestra capacidad cardiopulmonar ha sido afectada. Si sumamos estos dos componentes, vamos a tener una menor tolerancia a realizar esfuerzos. Y en la siguiente diapositiva les voy a platicar por qué sucede esto y cómo es que, bueno, pasamos por esta experiencia desagradable. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo sucede? Entonces, toda actividad física requiere de materia prima para funcionar. ¿A qué nos referimos con materia prima? Pues de entrada al oxígeno, ¿va? Entonces, nuestros músculos van a requerir de oxígeno para realizar sus funciones. Esto aumenta la demanda. Nuestro cuerpo lleva a cabo dos procesos para entonces abastecer esta demanda y responde entonces aumentando la frecuencia cardíaca por un lado y por otro la frecuencia respiratoria. Ambos procesos van a generar una experiencia subjetiva de falta de aliento. Podemos sentir fatiga, sentirnos exhaustos al realizar algún ejercicio, y esto no es sinónimo de que nuestras células o nuestros músculos no tengan el aporte necesario de oxígeno, sino más bien es una experiencia de falta de aliento. Y bien, con esta tenemos que, o mejor dicho, tenemos que romper con esta experiencia para entonces recuperarnos de manera eficiente. Siguiente. ¿Qué es lo primerito que debo de hacer? Entiendo que esta falta de aliento a todos nos preocupa y pensamos que estamos desacondicionados, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de hacer es romper con este miedo, romper con esta sensación. Bien, dice por aquí este diagrama. Hay que romper con el temor al ejercicio físico. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? En las diapositivas consecuentes voy a hablar un poquito de la forma segura de regresar a la actividad, pero lo que tenemos que saber es que tenemos que romper este círculo vicioso de falta de aliento, no hago actividad y entonces como consecuencia me sigo debilitando, y entonces estamos en un círculo vicioso en el que los más afectados vamos a ser nosotros, perdiendo las funciones de nuestro sistema musculoesquelético. Siguiente. Bien, es de todos conocido los beneficios del ejercicio físico. Vámonos por partes. Bien, de entrada vamos a restablecer la masa ósea. Recordemos que nuestros huesos requieren de carga para mantenerse saludables. Recordemos que los huesos son un órgano vivo que está en constante remodelación. Entonces, la manera de mantener saludable nuestros huesos es proveerlos de carga de peso, para que entonces este lleve a cabo sus funciones de manera óptima. Por otro lado, hay que abastecer, como ya había mencionado, de la materia prima, de oxígeno a nuestros músculos,
que entonces esto disminuirá la sensación de fatiga. Ahora, el simple hecho de cambiar de postura, a lo mejor caminar, mantenernos de pie por tiempos prolongados, va a mejorar el control postural. Y bien, sabemos que la mayoría de las actividades de hoy en día demandan posturas prolongadas. A lo mejor el ejercicio, el trabajo en casa, pues es frente a un ordenador y pasamos, no sé, de 6, 8 o hasta 10 horas en una misma posición. Entonces, el ejercicio va a proveer, o mejor dicho, va a evitar contracturas y malestares de origen musculoesquelético. Y bien, el punto más importante es que debemos mejorar la fuerza muscular y resistencia entonces para eliminar esta sensación de fatiga y cansancio físico. Siguiente. Muy bien, ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues primero debemos de conocer que tenemos dos tipos de ejercicio. Por un lado, el ejercicio aeróbico que ustedes conocen como ejercicio cardiovascular o ejercicio de resistencia. Y por otro lado, el ejercicio de fuerza o fortalecimiento muscular. Debemos de realizar ¿cuál? Ambos. Ambos son necesarios en este caso. Ahora, ¿a qué intensidad, con qué frecuencia y con qué duración? Vamos a desglosar cada uno. En la cuestión de intensidad que aplica para ambos tipos de ejercicio, lo vamos a llevar a cabo en una intensidad de leve a moderado. ¿Cómo sé que estoy en una intensidad leve moderada? Es cuando yo soy capaz de realizar la actividad física, pero también soy capaz de comunicarme de manera fluida sin tener que hacer alguna pausa. Aquí la recomendación más sencilla es que acompañen su actividad física probablemente de unos audífonos con una canción y entonces ustedes puedan ir acompañando esta canción para que puedan identificar la intensidad a la que están ejecutando el ejercicio. La duración que nos dice la mayoría de estudios es promedio de 20 a 30 minutos. Es probable que si tú pasaste por un periodo de hospitalización debido a la enfermedad, esto resulte o sea un tiempo muy prolongado. Te invito a que este tiempo lo segmentes o lo partas. Puedes hacer 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde y al cierre de tu día 10 minutos más. Puedes comenzar con ejercicios cardiovasculares como pudiese ser el caminar, bicicleta también podría ser alguna otra opción y en la cuestión de la fuerza muscular pudiésemos a lo mejor ayudarnos de diferentes libros, a lo mejor de botella de agua para hacer diferentes ejercicios, mover la mayoría de nuestras articulaciones. ¿Cada cuánto realizar este fortalecimiento muscular? Por lo menos 2 veces por semana. Recordemos que requerimos de ambas capacidades físicas para un buen desempeño. Ahora, para finalizar, ¿con qué frecuencia? La sugerencia es todos los días. Insisto, en la cuestión de fuerza muscular, con 2 parece más que suficiente en el periodo de una semana. Siguiente. Bien, hay que tener unas banderas rojas. Estas nos van a proteger de alguna consecuencia o de un daño a órganos vitales. Bien, hay que suspender el ejercicio. ¿Cuándo? Cuando existan alteraciones visuales y o acompañadas de cefalea. Por cefalea entendemos dolor de cabeza, ¿ok? Bien, acompañados de tos intensa que cae al punto anterior que mencionábamos, que si no somos capaces de mantener una conversación fluida o cantar de manera fluida, pues estamos en una intensidad que no es la correcta. Fiebre mayor a 37 y también una sensación de opresión pectoral pudiesen ser 3 banderas para disminuir la intensidad o en su defecto acudir con un profesional que nos guíe acerca del ejercicio físico que puedo y no realizar. Siguiente. Y bueno, recordemos todos que esta pandemia, si bien ha venido a modificar ampliamente nuestras vidas, es una cordial invitación a mantener hábitos saludables, sobre todo de alimentación, ejercicio y a su vez también no dejemos de lado un buen descanso. Bien, pues por mi parte es todo. Agradezco el tiempo. Muchas gracias a todos, Juan Camilo, Alfredo, Marlon, y pues empezamos con una parte muy enriquecedora seguramente por la cantidad de preguntas y respuestas. Bueno, espero que
demos respuesta a la mayoría de ellas. Voy a tratar de juntarlas un poco para ir por temas. Me voy con lo que está relacionado con post-COVID, con secuelas, ¿no? La primera pregunta de ellas tiene que ver con ¿por cuánto tiempo quedan las secuelas? Doctor Vaca. Sí, como les comentaba, las secuelas van a ser variables, pero la mayoría de los pacientes debemos pensar que van a, por lo menos 3 meses van a durar las secuelas. No es una regla ni está escrito, pueden variar hasta 9 meses y esto va a depender de la gravedad de la enfermedad y del tipo de la cantidad de virus que hayamos inhalado y qué órganos nos afectó. Incluso aquellos pacientes que ya tuvieron una saturación muy baja de oxígeno, hay ocasiones que ya pasó el periodo infectante, ya no tienen el virus y sí continúan siendo dependientes de oxígeno. Hay otros que tienen dolor de tórax, continúan con la fatiga. Aquí ya necesitaríamos las medidas de rehabilitación, como ya nos lo comentaba Marlon, para tratar de recuperarlo, pero el tiempo que va a durar puede ser por lo menos 3 meses, en el mejor de los casos, puede durar 9 meses, incluso va a haber pacientes que duran hasta más tiempo. Gracias, doctor. Y parte de estas secuelas también mencionan y hacen la pregunta si también hay un impacto o una secuela que tenga que ver con falta de concentración o la memoria. Y también de esta parte que usted también mencionaba que tenía que ver con la caída del cabello. La pregunta ahí es si esta es una secuela que está documentada, si es común y si también el dolor de oído posterior a tener COVID es también una posible secuela. Sí, empezando con la falta de concentración, sí está ya descrito. Hay pacientes que sí la capacidad de concentración o de mantenernos enfocados en una sola tarea sí disminuye después de COVID, incluso en pacientes que han tenido síntomas leves. ¿Qué tengamos que hacer para recuperarlo? Lo desconozco. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, la caída de cabello al inicio, durante la enfermedad es frecuente, incluso porque es una enfermedad catabólica, que quiere decir acelera el metabolismo en el cuerpo. Entonces, incluso los pacientes, aunque hayan estado en casa, pierden peso. Me ha tocado casos que pierden más de 10 kilos en esos 15 días que estuvieron convalecientes. La pérdida de cabello es una de tantas manifestaciones. Entonces, sí es frecuente esperarlo durante la convalecencia y al término de la enfermedad. Gracias, doctor. Me voy con unas preguntas que se las voy a dirigir a usted, doctor Juan Camilo, que tienen que ver con cuando estoy contagiado o qué debería de hacer. Una de ellas tiene que ver con el periodo máximo de contagio y si también, que no quedó tan claro para algunos de los participantes, los periodos, ¿no? De en qué momento puedo infectar a alguien, cuando ya no, etcétera. Y por último, y junto a todas estas, me tengo que hacer algún tipo de prueba una vez que fui dado de alta y pasaron entre 14 y 20 días después de haber tenido aislamiento y síntomas, etcétera. Bueno, gracias por las preguntas. Creo que son excelentes preguntas. En relación a tu primera pregunta, o la primera pregunta que nos hacen, y para aclarar términos, la COVID, como mostramos en la gráfica, pues en general tiene un tiempo de evolución, un tiempo en el cual va hasta 5 días. Hay reportes donde hasta 30 días antes del inicio de síntomas, ya uno comienza a tener dentro de su cuerpo a replicar el virus. Ahora, lo que han mostrado las grandes series, han mostrado que en los primeros 5 días, desde el contacto con otra persona hasta el inicio de los síntomas, ya comienza a haber un aumento claro de la capacidad de contagio. Y el punto máximo donde las personas contagian es el 5.º día después del inicio de síntomas. Eso nos deja una gran ventana en la cual somos capaces de infectar a otras personas y no somos conscientes. Y eso es un mensaje, y aprovecho la pregunta, y es al primer síntoma que tengamos, deberíamos aislarnos para cuidar a la familia y a nuestro entorno.
En cuanto a tu segunda pregunta, creo que la importancia fundamental de las pruebas es hacer los diagnósticos. Después de hecho el diagnóstico, en la gran mayoría de personas probablemente no sea necesario ninguna prueba para levantar el aislamiento. Esto ya lo he identificado en todas las guías internacionales, en los protocolos en los cuales se ha establecido que después del 10º día, en pacientes sanos o en pacientes que no tienen ninguna alteración de su inmunidad, pueden darse de alta previa una evaluación médica en la cual se van a evaluar si han mejorado los síntomas respiratorios, si ha mejorado la fiebre y si ha mejorado el contexto completo del paciente. En ese contexto ya se da de alta sin ningún tipo de prueba. Ahora, hay unos peros a esa condición, y es cuando los pacientes tienen alteraciones de la inmunidad, o cuando el paciente tuvo un COVID severo o un COVID crítico en el cual estuvo en unidad de cuidados intensivos o estuvo hospitalizado por un buen periodo de tiempo. Las series de casos han mostrado que en esos casos sí sigue replicando el virus por un tiempo aún más largo, que puede ser hasta 28 días. Entonces es claro que a la gran mayoría de pacientes no van a requerir una prueba para levantar el aislamiento y retornar a su cotidianidad, y en cierta población pues deberían tener una consejería médica clara para el levantamiento de ese aislamiento. Gracias, doctor. Y sigo en esta parte y ahorita tomo otras. Hay una pregunta muy específica que creo que es relevante para muchas personas, que tiene que ver con los cuidados en casa. Dice, mientras estoy enferma, el seguir usando las manijas de los baños, las de las puertas, ¿existe algún problema de que el virus se propague y contagie a alguien más? Bueno, también creo que es una pregunta súper actual. Lo que nos han mostrado y lo que sabemos del coronavirus es que la mayor tasa de infección se da en contactos estrechos de persona a persona. Se vino investigando el tema de las superficies, si el virus quedaba en las superficies inertes, si quedaba en otro tipo de superficies, y lo que llegamos a la conclusión, y esto es reportes muy recientes, es que pierde un poco de relevancia las superficies. Entonces, si estuve en el supermercado y llegar a mi casa y tengo que desinfectar todo porque es posible que tenga coronavirus, cada vez va perdiendo más plausibilidad este tipo de infección, y va cobrando más relevancia el tema del distanciamiento social, el uso de cubrebocas, la higiene de manos, en vez del tema de las superficies. De todas maneras, debemos seguir con las recomendaciones claras de hacer una buena higiene de nuestro sitio de trabajo. Si es que estamos trabajando, si estamos ya en casa, entonces debemos aislarlos en un cuarto amplio, en un cuarto bien ventilado, que permita las corrientes de aire, con una buena iluminación. Cuando entremos en contacto con nuestros familiares, pues debemos usar cubrebocas. Creo que todas esas medidas son muchísimo más eficientes y como les decía, va perdiendo relevancia el tema de las superficies, pero pues debemos seguir siendo muy cautos. Muchas gracias. Aquí voy a poner un par de preguntas, doctor Vaca. Una es muy específica. Si nos puede explicar, por favor, en qué consiste o qué es la cicatrización pulmonar. Y la otra pregunta también, un poco vinculada quizá, es si fui un paciente asintomático y después de tener la enfermedad, ¿es necesario los rayos X en los pulmones? Gracias. Específicamente con la cicatrización, es una forma amplia para explicarlo, pero a esto me refiero a que al virus, al entrar en contacto con el pulmón, el cuerpo tiene una capacidad de generar una respuesta inflamatoria, que de hecho es la respuesta inflamatoria más importante, y de defensa, que es la famosa inmunidad celular. Cuando se activa esta inmunidad celular, que es a través de los linfocitos T, que todos los hemos escuchado, estos son reclutados por diversas otras células inflamatorias, como macrófagos, neutrófilos, y como respuesta última produce unas células en especial que son factores de crecimiento de fibroblastos, así se llama. Y como su nombre lo dice, empiezan a producir ciertas fibras de colágeno en el pulmón.
que son las consecuencias que nosotros vemos en las radiografías de tórax. Esas radiografías en las que vemos que se ven como blancos en las periferias de las placas de los pulmones cuando se los toman, pues es una vista macroscópica de lo que pasó a nivel pequeñito en el pulmón. A eso me refiero con esta cicatrización. En ocasiones puede recuperarse y eliminarse ese colágeno, pero hay pacientes que sí terminan con secuelas. Y estas son más importantes en aquellos pacientes que ya tuvieran otras enfermedades. Pacientes que fumaran con EPOC pueden tener unas secuelas más importantes. A eso me refiero con esa cicatrización. ¿Sale? Y en cuanto a la segunda pregunta, perdón, ¿cuál fue? Tuve COVID hace 2 meses. ¿Es necesario hacerme la prueba de rayos X? O bien, ¿cuándo es necesario hacer la prueba de rayos X de los pulmones? La placa de rayos X, toda prueba que hagamos a un paciente tiene que ir bajo asesoría médica. No es necesario a todos los pacientes pedirle placa de tórax. A quienes sí, bueno, acude usted a una consulta médica, todavía le falta el aire, baja un poquito la saturación, pedimos una placa de tórax para evaluar esa cicatrización previa. Si usted fue asintomática, no baja la saturación, no se siente cansada, no duele el tórax, no es necesario realizarlo. Muchas gracias. Marlon, aquí una pregunta que creo que va a ser combinada contigo y contigo, Alfredo. Y es, después de 2 meses de haber salido de COVID, todavía me fatigo. ¿Hay alguna recomendación tanto de activación física como de alguna otra recomendación que fuera más allá de la rehabilitación física? Ok, gracias. Lo primero que debemos saber y para dar tranquilidad es que 2 meses después, con todas las revisiones, es un tiempo en el que todavía puede estar presente esta sensación de fatiga generalizada. ¿De qué va a depender esta sensación? En gran medida de la habilidad que tengan nuestros músculos para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente. Si perdimos, como ya mencionaba el doctor, gran cantidad de peso, quiere decir que perdimos nuestro volumen. Entonces, 2 meses me parece un tiempo corto para recuperar nuestra masa magra inicial. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Continuar con las medidas que ya mencionamos, no descuidar que debemos llevar a cabo ambos tipos de ejercicio. Por un lado, el ejercicio cardiovascular, que va a mejorar nuestra función cardiovascular y respiratoria, y por otro lado, quitar carga, por así llamarlo, generando un fortalecimiento muscular. Hago hincapié en que este ejercicio va a traer grandes beneficios en la sensación de fatiga. Por mi parte, nada más queda recomendarles, como lo comentaba previamente, las secuelas pueden durar hasta 9 meses. Sin embargo, no quiere decir que no le demos importancia a esos síntomas, la fatiga y la falta de aire. En una evaluación médica, para eso tenemos las evaluaciones cardiológicas, porque entonces al ser un virus que puede tener secuelas cardiovasculares, es decir, cardíacas o pulmonares, tenemos que evaluar que no haya consecuencias cardíacas que puedan comprometer la vida a mediano plazo. Entonces, mi trabajo sería, antes de decirles que son secuelas y que solamente necesitan rehabilitación, mi papel sería descartar que no tengan ninguna de estas secuelas. Para eso entra el papel de los médicos generales, el médico internista, con una evaluación integral, con su electrocardiograma. Si no encontramos absolutamente nada, pues entonces solamente requerimos rehabilitación y, como les dijo Marlon, pues paciencia, ejercicio. Los pacientes pierden mucho peso, pierden mucha masa muscular, y si estuvieron hospitalizados, la rehabilitación es lo más importante. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan Camilo, aquí voy a englobar unas preguntas que tienen que ver con vacuna. Y la primera es, si tengo COVID, ¿me puedo vacunar? 2, ¿me tengo que esperar algún periodo de tiempo para vacunarme después de que tuve COVID? Y por último, la pregunta es si las vacunas serán una necesidad de aplicarse cada año, como por ejemplo como el caso de la influenza. Bueno,
contestando tus preguntas, la primera pregunta, bueno, claramente voy a comenzar por la última. La COVID probablemente, y lo que sabemos hasta el momento, y lo que han mostrado los grandes reportes, es que sí, al parecer va a tener circulación anual y probablemente vamos a requerir algún tipo de vacunación o refuerzos anualmente, pero es muy temprano para saberlo. Probablemente debemos estar enfocados ahora en el tema de esta vacunación y cómo el mundo lo resolverá. Estamos viendo la luz al final del túnel. Es un túnel seguramente largo, pero ya hay una luz que no veíamos hace algunos meses. En cuanto a tus otras preguntas, creo que ¿me puedes repetir la pregunta? Si tengo COVID, ¿puedo vacunarme? Perfecto. Y la otra es, ¿cuánto tiempo después de que tuve COVID puedo vacunarme? Claro que sí. Mira, el tema de si me vacuno es súper relevante y estamos viendo que las personas que tienen la COVID se están presentando, claramente estamos priorizando a las personas con vulnerabilidad, pero se están presentando con síntomas de la COVID y esto es una contraindicación para vacunarse. Debemos esperar al menos 3 semanas después de habernos vacunado, pero lo que muestran los seguimientos de otros países es que deberíamos priorizar a las poblaciones que aún no han contraído el virus, dado que sabemos que cuando contraemos el virus generamos una respuesta inmune con la cual disminuye la probabilidad de volvernos a contagiar. La reinfección está calculada o se ha demostrado ahora que es menor al 1%, por tanto, entonces la probabilidad sustancialmente va a bajar. Entonces deberíamos privilegiar a las personas que aún no se han contagiado y son vulnerables. Eso por otro lado. Y lo que deberíamos tener en cuenta es no vacunarnos si tenemos síntomas sugestivos de COVID o si ya fuimos dictaminados con coronavirus, pero teniendo en cuenta que luego sí deberíamos vacunarnos, luego de 3 a 4 semanas después de haber levantado el aislamiento. Gracias, doctor. Tengo aquí una pregunta muy específica que no me quisiera ir, dos cosas específicas que no me quisiera ir sin responderlas. Una, dice, personas con síndrome de Marfan tienen que tener algún tipo de atención especial en caso de COVID. Y la otra, dice, di positivo en noviembre. Hoy en día tengo un resabio metálico y mi olfato también percibe un olor metálico. ¿Alguna recomendación? Las pongo porque son muy específicas y después contestaré, por ahí hay algunas que tienen que ver con el seguro de gasto mayor de AXA y también quisiera responderla antes de irnos. Claro que sí. Entonces, en cuanto al síndrome de Marfan, pues sabemos que es una enfermedad de un componente alto genético. Habría que mirar si tienen complicaciones cardiovasculares. Hay que recordar que una de las complicaciones más importantes son alteraciones a nivel de este sistema y por tanto, pues deberíamos tener una evaluación clara sobre el riesgo que tienen en un paciente con Marfan, pero eso lo deberíamos establecer a través de una evaluación médica para poder determinar ese riesgo. Y la segunda pregunta era, perdóname. No sé si para ti o el doctor Alfredo, que es una persona que tuvo COVID un par de meses después, tiene un resabio metálico y el olfato todavía detecta algo también metálico. Pues aprovecho entonces no sé si Alfredo tenga algo adicional. Lo que llevamos hasta ahora conocido de la COVID y cómo se comporta en términos neurológicos es que estas secuelas pueden durar aproximadamente entre 3 a 6 meses. Pero como que soy muy reiterativo en este tema, la COVID es una enfermedad nueva que estamos conociendo y precisamente hasta ahora estamos hablando de qué trae el post-COVID, qué secuelas pueden quedar. Creo que estamos haciendo los estudios y estamos corriendo análisis a lo largo del mundo para determinar cuáles serán esas secuelas y cuánto tiempo durarán y qué necesitamos para recuperar esos pacientes. No sé, Alfredo, si tienes alguna consideración adicional.
Sí, las preguntas son muy buenas y muchas veces es muy difícil responderlas porque, como bien dice el doctor, todos los días estamos aprendiendo de este virus. Incluso la información que se genera es impresionante. Y en cuanto a las secuelas olfatorias, es variable. Hay gente que la recupera a las 3 semanas, hay pacientes que a los 2 meses, hay pacientes que han pasado ya incluso 6 meses y todavía tienen las molestias. Lamentablemente, ante estas secuelas y más secuelas neurológicas, no hay un tratamiento para decir, ok, damos un poco más de esteroide y regresa el olfato. No, no habría una respuesta para eso. Entonces, el tiempo, pues, es muy variable. Lamentablemente, aquí la única respuesta que tenemos es paciencia. Y es lo único que podría apoyarlos por ese lado. En cuanto a los pacientes con Marfan, sí es una población especial, sí es una población vulnerable a alteraciones cardiológicas. Pues igual como todo paciente que haya tenido COVID, después acudir con su médico general, iniciar un check-up inicial y pues evidentemente con una evaluación cardiovascular completa, que no tengamos alguna secuela, y si lo descartamos, bueno, con un seguimiento ya un poquito más estrecho en esos casos, pero nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me voy con una pregunta que tiene que ver con el seguro de gasto médico mayor y la pregunta es si AXA cubre los gastos causados por COVID y la respuesta es sí. Nuestros productos de gastos médicos mayores otorgan cobertura frente a la COVID-19 de la misma manera que otra enfermedad diagnosticada y de acuerdo a las condiciones generales del seguro. Y bueno, nos estamos pasando un poquito de tiempo. Yo agradezco muchísimo la participación del equipo, el doctor Juan Camilo Lozano, el doctor Alfredo Vaca, el licenciado Marlon López. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues me quedo con con un pequeño anuncio que queremos hacerles a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Si me pueden poner la siguiente slide, por favor. Muchas gracias. Bueno, este anuncio no tiene que ver más que otra cosa en invitarles a conocer AXA Keralty, invitarles a adquirir nuestros productos de Plan Med con un 20% de descuento, sobre todo si se encuentran en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Hermosillo, donde hoy tenemos total presencia, pues ahí aparece un código con ese descuento. Ustedes pueden meterse a la página de axakeralty.mx, cotizan, y cuando quieran comprar, se aplica ese código y tendrán un 20% de descuento. Y pues muchísimas gracias de nueva cuenta por habernos acompañado en la sesión del día de hoy y que tengan muy buena tarde.